Buenas noches, tardes o días, dependiendo desde qué momento o qué lugar ustedes lleguen a ver este video. Yo soy Juan González y me encuentro el día de hoy con dos invitados supremamente especiales, mis maestros y mentores, ya muy conocidos por ustedes en este canal. Entonces yo comenzaré saludándolos, que los tengo a mi derecha. Profesor Javier Sánchez, bienvenido. ¿Cómo se encuentra usted? Juan, buenas tardes. Lo mismo a Gustavo, buenas tardes para todos los que nos estén viendo en este momento y contra todo lo que está pasando en el mundo, un feliz año nuevo. ¿Esperabas que empezara tan movido este año, Javier? No. Uno siempre como que se desconecta y confía en que el espíritu navideño y el espíritu de fin de año impregne las relaciones internacionales y la geopolítica, pero el mundo real es distinto. Sí, total. Nos despertamos con un baño de agua fría esa madrugada del 3 de enero. Profesor Gustavo, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Juan Pablo, y buenas tardes al profesor Javier, y buenas tardes a todas y cada una de las personas que escuchen este video, en donde vamos a analizar sobre todo lo que viene aconteciendo en estos días y qué repercusiones eso pueda tener. Muchas gracias, profesor Gustavo. Bueno, yo les propongo que vamos a proyectar este video para que recordemos un poco los acontecimientos. Bueno, no. He tenido un problema acá. Bueno, no lo voy a poder mostrar. Ok, no pasa nada. La madrugada del sábado 3 de enero, yo no sé ustedes qué estaban haciendo ese día, piensen que estaban haciendo todos los que vean este video, pero nos despertamos con un baldado de agua fría. Nosotros hace poco más de un mes estábamos haciendo un programa en donde estábamos comentando la situación de Venezuela, el portaaviones que estaba allí aguardando en la costa Caribe, y todos nos preguntábamos, ¿Trump entra en Venezuela o no entra? ¿Qué pasará con el régimen en Venezuela? Todos nos hacíamos esas preguntas. Estados Unidos estaba avisando hace ya mucho tiempo, pero no pasaba nada. Y como dice el profesor Javier, tal vez muchos ya habíamos bajado la guardia. Les confieso, yo no pensé que esto fuera a pasar. A mí me tomó completamente por sorpresa, la verdad. Así que comenzaré con el profesor Javier. Profesor Javier, ¿cómo juzga usted lo que ha sucedido en Venezuela? ¿Usted piensa que se trató de algo pactado? Algunos lo llaman traición, otras personas lo han calificado como un suicidio de Nicolás Maduro. Hay muchas cosas allí por descifrar y muy interesantes. ¿Por qué Venezuela no respondió a los ataques, por ejemplo? Así que, profesor Javier, comienzo con usted y le doy la palabra. Adelante. Gracias, Juan. Bueno, ya a esta altura de que han pasado 8 días desde esos acontecimientos, pues ya se han aclarado muchas cosas. Sin duda, recién ocurrió ese asalto y el secuestro del presidente Maduro, pues quedaban muchas dudas sobre qué lo había hecho posible, sobre todo teniendo en cuenta que Venezuela estaba advertida pues claramente y desde agosto, cuando comenzó el bloqueo naval, estaba advertida de qué podía ocurrir. Entonces, todo el mundo podía pensar que efectivamente hubiese un asunto de fondo que hubiera hecho posible, y pues lo más fácil de pensar era que se hubiera quebrantado la unidad del gobierno venezolano o de sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas que hubieran hecho posible esa incursión tipo comando de los Estados Unidos. Ya con el paso de los días se ha aclarado que no fue así,
sea la unidad del gobierno venezolano se mantiene. Se trató objetivamente de una operación, digamos, con una ejecución fundamentalmente aérea a partir de bombardeos que obviamente dejó varias bajas, pues se calcula que más o menos cerca de entre 80 y 100 personas pudieron haber muerto en los bombardeos de Venezuela, de ellos 32 miembros de la Guardia Personal de Nicolás Maduro que eran de origen cubano. Entonces no fue un asunto tan fácil como quizás al comienzo se pudo haber pensado. Efectivamente aún quedan algunos rezagos, algunas cosas, algunos detalles de esa incursión que quizás con el paso de las semanas y del tiempo se puedan ir aclarando, pero quizás lo más importante, más allá de que detenernos en el detalle de la acción militar que tuvo lugar, es señalar que ese enunciación de un posible quiebre, de una posible traición a Maduro, corresponde en realidad o ha correspondido, es aparte del discurso y de la campaña de tipo psicológico que ha intentado los Estados Unidos vender como una forma de facilitar que luego de ejecutada la acción se produjera un quiebre y se presentaran fisuras al interior del gobierno venezolano y de la población venezolana que precipitaran una sublevación que pusiera en dificultades a quienes quedaban en el gobierno. Entonces ya más o menos queda claro que eso también, que esa teoría de la traición se empieza a disipar y empieza a ser explicada fácilmente como parte de la estrategia de propaganda de los Estados Unidos para quebrar la unidad del pueblo venezolano en torno a su gobierno. Profesor Javier, muchísimas gracias y definitivamente esto nos tiene en una verdadera intriga a muchos, porque muy bien, así como usted lo dice, y es que pensábamos que esto iba a generar como una grieta en el chavismo, pero es difícil pensar eso, porque Delcy está ahí, su vicepresidenta, está Padrino López, su ministro de Defensa, está Diosdado Cabello, que para muchos es el segundo, digamos, la segunda cabeza del chavismo, y digamos, el régimen, lo voy a decir así entre comillas, el chavismo sigue prácticamente intacto, casi. Solo le falta su líder, que no menos importante, ¿cierto? Pero esto es importante a tener en cuenta para analizar la situación. Profesor Gustavo, le doy la palabra. ¿Usted qué piensa? ¿Qué juicio hace de estos acontecimientos? Traición, pacto, suicidio de Maduro. ¿Qué análisis nos hace usted, profesor? Adelante. Pues a ver, yo la verdad no creería que hay un pacto. Pues no veo la élite en el poder en Venezuela pactando con los Estados Unidos en el caso. Traición, pues no sé si en general del círculo que rodeaba a Maduro, no lo creo, pero yo creería que sí algún elemento pudo haber dado información, filtrado información que le hubiese facilitado a los comandos estadounidenses haber ubicado dónde estaba Nicolás Maduro. En todo caso, si no fue una traición o filtración, fue un excelente trabajo de inteligencia, una de dos, porque obviamente los comandos llegaron directamente a donde sabían que estaba Nicolás Maduro. Pues que entre otras cosas, no sé, pensando yo aquí un poco perversamente, pues yo, no sé, o será que, bueno, yo difícilmente algún día en mi vida tenga una posición de poder de estas, pero si yo la tuviera y sobre mí diera de alguna manera como ese tipo de amenaza o de amenaza de que de todas maneras ya habían amenazado que iban por él,
pues yo estaría escondido. Pues yo no estaría en una casa, en un lugar, no, yo de alguna manera buscaría moverme constantemente, estaría, no sé, pensar en búnkeres o cosas así. ¿O será que pues de pronto a uno le gana la paranoia y de pronto el contexto latinoamericano no es el contexto del Medio Oriente? Porque en el Medio Oriente sí la cosa es más compleja, hasta el punto de que Hassan Nasrallah estaba en un búnker en Beirut y hasta allá le llegaron con una bomba penetrante. Entonces, realmente yo creo que sí tuvo que haber o algún tipo de inteligencia eh, muy profunda en el círculo cercano de Maduro o algún tipo de apoyo o de, pues sí, de delación por parte de alguien muy cercano a él, porque los comandos sabían a dónde exactamente iban a llegar. Curiosamente, esa casa donde estaba Maduro no tenía un túnel de escape, que fue, por ejemplo, si hablamos de la historia del contexto venezolano, sabemos que fue lo que salvó a, creo que a Carlos Andrés Pérez en un momento determinado, salir por un túnel que tenía el Palacio de Miraflores, lo salvó, creo que fue incluso en el intento de golpe que hizo Chávez en el 92, un túnel de escape salvó a Carlos Andrés Pérez. Entonces, no sé, creo que sí tuvo que haber algún tipo de información y los comandos sabían exactamente a dónde iban a llegar. Lo otro que me llama la atención, sabiendo que Venezuela tenía sistemas antiaéreos pues que le había proporcionado Rusia, pues los parece que no se activaron, porque es que esto fue, ojo, esto fue una operación con helicópteros. Si a mí me dicen que esto fue con aviones F-35 y demás, que son más difíciles de impactar, de tumbar, que se mueven con mucha más velocidad, pero es que esto fue una operación con helicópteros. Entonces, la pregunta obligada es, ¿tan malas defensas antiaéreas tenía Venezuela y aéreas que no, pues un avión Sukhoi de los que ellos tienen no le podía llegar a esos helicópteros? Es que a mí lo que me llama la atención es que no hubo enfrentamiento de helicópteros venezolanos o Sukhoi venezolanos versus estos helicópteros. Que es que eran las 2 o 3 de la mañana, venga hermano, pero es que si yo estoy en amenaza, yo tengo que estar alerta a las 24 horas del día, ¿o no? Entonces, no sé, son preguntas que a mí me quedan sonando y que en realidad eso de que los hayan tomado por sorpresa, o sea, está bien que a uno lo tomen por sorpresa, pues es que esto así, sin un contraataque de un Sukhoi, de una, no sé, de un helicóptero o de una batería antiaérea, pues esto ya es pintada de cara y no lo creo tan así. Pues la verdad, no sé, hay algo que no me termina de encajar. Sí, definitivamente hay muchas preguntas y pocas respuestas, porque bien como lo dice el profesor Gustavo, nosotros aquí tratamos de olfatear cosas porque hay información a la que pues, no tenemos acceso, ni nosotros, y digo yo, pocos youtubers que no tendrán acceso. Hay muchos interrogantes sobre la mesa, demasiados. Incluso, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Sea otro interrogante. Bueno, al parecer a Maduro lo infiltraron. Yo leí por allí una fuente, no sé qué tan confiable sea la fuente, pero yo leí que a Maduro le infiltraron una persona en su esquema de seguridad. Al parecer la CIA lo reconoció según esta fuente, que desde agosto del año pasado Maduro estaba infiltrado, tenía un infiltrado. ¿Qué más? ¿Qué otra información oficial tenemos? Por ejemplo, esta, los invito a que veamos este video. Usted es una de las pocas personas que vio esto en tiempo real. ¿Qué estaba haciendo Maduro cuando las fuerzas estadounidenses entraron a la que pensamos en su casa? ¿Y qué pensaban hacer? Si hubiera puesto resistencia, lo hubiera matado. Pudo haber ocurrido. Él quería encerrarse en un búnker y no pudo llegar a la puerta porque la actuación fue tan rápida. Había mucha resistencia. Bueno, fue una sorpresa, sí, se sorprendieron, pero hubo mucha resistencia. Hubo una lucha intensa. Él estaba tratando de ir a su escondite seguro, ni tan seguro, porque hubiéramos tumbado la puerta. Eso toma unos 47 segundos. No
importa cuál vez haya sido la puerta. Pero él no pudo entrar a ese cuarto fortificado. Pudo entrar, pero no pudo cerrar la puerta. Esto es muy interesante porque, bueno, yo creo que hay mentiras de lado y lado. Yo me voy a comprometer diciendo esto. Donald Trump dice que hubo mucha resistencia, pero nosotros creo que no vimos esa resistencia realmente a la que él se refiere. Información oficial es que murieron 32 cubanos que están en el esquema de seguridad de Nicolás Maduro, pero al parecer serían ellos los únicos que no sabían lo que estaba sucediendo. Me comprometo con estas declaraciones, pero continuemos. Ahora que vimos a este personaje, ahora que vimos a este señor, ahora que tenemos a este señor aquí en pantalla, el siguiente tema que les voy a proponer que toquemos es la política exterior estadounidense. Esta presidencia de Trump para mí sí ha sido bastante diferente a la primera y también ha sido algo diferente a la administración Biden, y Trump el Partido Republicano parece estar cada vez más lejos del Partido Demócrata también. Yo les propongo, profesor Javier, vuelvo a usted, que hablemos sobre la doctrina Monroe. Ahí en los últimos tiempos han salido caricaturas, memes, incluso el mismo Donald Trump se ha referido a esta doctrina. Incluso en la rueda de prensa que dio hablando sobre la situación en Venezuela al día siguiente, él dice que este es su hemisferio, que Estados Unidos tiene que cuidar su vecindario. Él no tiene escatimaciones en decir que todo América es suyo. Así que, profesor Javier, vuelvo a usted y la pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que estamos ante una doctrina Monroe 2.0? ¿Cómo lee usted la política exterior de Donald Trump al inicio del 2026? Profesor, adelante. Bueno, antes de dar respuesta a esta segunda pregunta, yo quisiera señalar que de todas maneras, quisiera ponerme de acuerdo en que efectivamente el operativo tuvo un grado de preparación muy alto. Un grado de preparación muy alto que implica obviamente una labor de inteligencia enorme. Y no solamente de labor de inteligencia humana, sino labor de inteligencia electrónica, como ya se corresponde pues con las épocas que estamos viviendo. Y todo parece indicar que en este operativo dispusieron de unos equipos o incluso hablan de un avión que tenía, un avión de la Fuerza Armada norteamericana que tenía la capacidad de neutralizar y prácticamente dejar ciegos y sordos a los radares que podrían detectar el ingreso de las aeronaves, me refiero a los helicópteros, en el espacio aéreo venezolano. Y también todo parece indicar que hubo en ese proceso de inteligencia electrónica y cibernética, hubo una participación de fuerzas israelíes. Es decir, esto es una acción, incluso en una de las primeras declaraciones que da Delcy Rodríguez, ella alcanza a señalar algo, suelta una frase a la que no se le puso mayor cuidado, pero ella habla de que el operativo tuvo unas características sionistas y soltó así el comentario. Y yo creo que efectivamente hay una participación bastante grande del Mossad israelí en este tipo de operación. Además, no debemos olvidar que no fueron cualquier marines los que intervinieron en este operativo, sino la Fuerza Delta, que la Fuerza Delta es la élite de la élite militar norteamericana. Y quizás, obviamente, el tipo de operativo escogido por los Estados Unidos, que creo que lo alcanzamos a señalar en el programa que grabamos a finales del año pasado, que dentro de las distintas posibilidades de agresión hacia Venezuela, pues la que quizás se descartaba de manera clara era la invasión de tipo terrestre, por lo que ello significaría para las tropas norteamericanas, por involucrarse en un territorio que difícilmente podrían controlar.
Lo que alcanzamos a vislumbrar a finales del año pasado es que muy seguramente sería una acción tipo Panamá, lo dijimos así, y nos estábamos refiriendo justamente al proceso de extracción del presidente Manuel Antonio Noriega en Panamá, otro 3 de enero, un 3 de enero de, creo que fue del año 1989, no recuerdo el año exacto, pero digamos, esa fue la modalidad que adoptó el operativo norteamericano, porque entendía que un operativo de tipo terrestre era imposible. Entonces, y en eso, obviamente, la Fuerza Delta de los Estados Unidos, más el apoyo del Mossad israelí, pues le concedía un efecto sorpresa a cualquier guardia que pudiera tener Maduro. Creo que Maduro se sentía absolutamente seguro en el lugar donde estaba, que es el fuerte Tiuna. Se sentía seguro primero estando en un fuerte militar, pero en segundo lugar sintiéndose protegido por una guardia cubana poco susceptible a ser comprada o a ser seducida por la CIA. Entonces, digamos, pero lo que demuestra que la muerte de estos 32 cubanos es que la cosa tampoco fue suave. Incluso ya se han visto imágenes, por ejemplo, de las zonas impactadas por los bombardeos que tuvieron lugar en otras partes de Venezuela, y la afectación fue grande incluso en zonas residenciales. Entonces, creo que hubo una gran labor de inteligencia, sin duda creo que fue un gran operativo. Ahora, al parecer, pero no se sabe, eso solo se sabrá con el paso del tiempo, si parte de la inteligencia y de la teatralidad, de la puesta en escena del operativo, fue algo parecido a lo que ocurrió en algún momento con los diputados de la Asamblea Departamental del Valle, que fueron extraídos por un comando de las FARC, subidos a un bus con la consigna de que los estaban subiendo al bus para protegerlos de una incursión guerrillera que tendría lugar ahí en el recinto de la Asamblea Departamental. Es decir, se suben de manera voluntaria al bus, convencidos de que los están protegiendo, y resulta que eran ellos mismos los que los iban a mantener secuestrados. Es posible que algo de eso haya ocurrido y que haya habido un montaje que en algún momento se le dijera a Nicolás Maduro: vámonos, que hay que protegerlo, estamos bajo ataque, vámonos, y se lo llevan, pero se lo llevan es para entregárselo a los Estados Unidos. Aún hay cosas, repito, que están por esclarecerse, pero digamos, pienso que efectivamente eso es lo que deja lecciones, deja varias lecciones. Una, la lección que van más allá del operativo militar, la lección de que efectivamente la actual administración de los Estados Unidos está dispuesta a incurrir en cualquier acción, por violatoria que sea del derecho internacional humanitario, con tal de atender a sus propósitos y a sus intereses específicos. Y no le interesa poner en riesgo ni la vida de civiles, ni un eventual fracaso, si hay digamos, un premio mayor. Y el premio mayor creo que lo obtuvo Estados Unidos al quedarse con el premio gordo, que es la figura de Nicolás Maduro, que eso no le garantiza de todas maneras que las otras cosas que desea o que deseaba Estados Unidos a partir del secuestro de Nicolás Maduro se fueran a producir. Pero obviamente para la galería queda como una acción intrépida, exitosa por parte de las fuerzas militares norteamericanas. Ahora, ya pasando a la segunda pregunta que tú haces, claro, efectivamente estamos ante una versión remasterizada de la doctrina Monroe, 200 años después de haberse puesto en vigencia, pero con una gran diferencia, que creo que es lo que importa en este tipo de espacios, es poder discernir las diferencias que hay entre eso y la actualidad. Digamos, hay un elemento de la actual doctrina Monroe, para ponerle ya ese apelativo,
que coincide con la doctrina Monroe, y es evitar a toda costa la presencia de fuerzas extranjeras distintas o de potencias extranjeras distintas a los propios Estados Unidos en el hemisferio occidental, que ese es el trasfondo, o sea, cómo ahuyentan de América a China y a Rusia, pero especialmente a China. Entonces, esa parte es común de las dos doctrinas Monroe, de la de 1823 y de la actual. Pero hay otras cosas que no son iguales, y es que el mundo ha cambiado. Y efectivamente, ni la América Latina es la América de los 1800, ni el mundo es el mundo de los 1800. Hoy estamos en un mundo multipolar que tiene serias implicaciones, y adicionalmente la puesta en práctica de la doctrina Monroe se hacía cuando apenas los Estados Unidos estaban empezando a mostrar en sociedad sus intereses imperialistas, pero hoy día lo que estamos observando es una doctrina Monroe en el momento de declinación de la hegemonía justamente de los Estados Unidos. Es decir, es una doctrina Monroe que apunta no a acrecentar el poder de los Estados Unidos como una potencia que empieza a emerger, sino es cómo logran apuntalar lo poco que queda de hegemonía mundial de los Estados Unidos en el patio trasero de los Estados Unidos, que es donde se puede fortalecer. Y yo he venido insistiendo desde el año pasado en la importancia de analizar estos acontecimientos a la luz de la doctrina de seguridad nacional que acabó de publicar en primera semana de diciembre el gobierno norteamericano, porque ahí se señala claramente todo lo que ha venido haciendo Trump a lo largo desde el 20 de enero del año 2025. Entonces, digamos, hoy esa doctrina Monroe efectivamente es una doctrina 2.0, pero que tiene lugar en un momento de declinación, de declinación profunda y aparentemente irreversible de la hegemonía norteamericana, y eso es lo que cambia todo el panorama y obviamente nos obliga a cambiar el análisis. Profesor Javier, muchísimas gracias. Me parece muy interesante y estoy totalmente de acuerdo. Me gusta mucho lo que usted acaba de decir, porque hace 200 años, en el contexto de las independencias, en ese entonces hispanoamericanas, donde Estados Unidos entra a favor de los separatismos, pues, o como se le llamara en ese entonces, para decir lo que hemos escuchado muchas veces: América para los americanos. Pero Estados Unidos era un país nuevo también, que estaba en progreso, que estaba en expansión, que aparecía también el Destino Manifiesto, se expanden hacia el oeste, necesitaban expulsar a Inglaterra, lo que le quedaba a Inglaterra allí en América del Norte, para expulsar a España, pero Estados Unidos era un país en expansión. Ahora usted señala, profesor Javier, que yo estoy totalmente de acuerdo, la doctrina Monroe es cómo prevenir la caída de Estados Unidos, que esa es la gran diferencia. Ya Estados Unidos no es un país, digamos, en expansión, yo me atrevería a decir eso. Es más bien un país que está mirando cómo replegarse y cómo mantener lo poco o mucho que le queda, ¿cierto? Lo poco o mucho que le queda. Y con eso, bueno, voy a Gustavo. Profesor Gustavo, ¿qué añadiría usted a esto que hemos estado conversando? ¿Qué piensa usted de la doctrina Monroe? ¿Qué piensa usted de la actitud de Donald Trump en política exterior? ¿Qué añadiría usted a los aportes que hace el profesor Javier? Adelante, profesor Gustavo. Juan Pablo, y los que miran este video. No lo conocía ese libro, con Bolivarismo, Monroísmo. Juan Pablo, y a las personas que escuchen este video, para esta entrevista, me pusiste nuevamente a repasarlo, ve, ya se me está hasta dañando, ve. Se me está hasta dañando ya, ve. Se me está deshaciendo. ¿Hace cuánto lo tiene? No, pues es que este libro es viejo, y el libro es viejo y lo fue escrito hace mucho, sobre hechos que acaecieron en 1825, la conferencia de Panamá,
diciembre de 1825, calcule los años. Para esta invitación me pusiste a repasar este libro y repasando el libro, porque pues a las personas que vean este video, yo les hago una sugerencia y una invitación muy respetuosa. Muchas veces en internet y en las redes sociales y demás, pues nosotros podemos ver todo tipo de personas opinando sobre todo tipo de temas, pero es eso, son opiniones. Yo invito realmente a quienes escuchen este video, y esa siempre ha sido mi invitación a quienes han sido mis estudiantes, a ir a la fuente primaria. En este caso, este texto de Indalecio Líbano Aguirre, Bolivarismo y Monroísmo. No se queden con lo que opinen 2 o 3 personas porque es su opinión particular. Vayan a la fuente primaria. En este libro, Indalecio Líbano Aguirre analiza esa conferencia de diciembre de 1825 en un contexto Profe, perdóneme que lo interrumpa. ¿De qué año es el libro? ¿En qué año fue publicado? Este casi deshecho que tengo aquí, 1969. Wow. Fue publicado. Sobre hechos de 1825. Mire, este texto habla de un contexto en el cual el continente americano tenía la siguiente característica, el profesor Javier lo sabe y muchos de quienes van a escuchar este video. Recién nos habíamos liberado del yugo español, 6 años. Muchos de los territorios de la América continental, ojo, por fuera estaban los territorios de la América insular, concretamente las Antillas del Caribe, específicamente las Antillas Mayores. Los Estados Unidos de Norteamérica eran un país en ese momento, a pesar de que ya se había dictado la doctrina Monroe 2 años antes, como lo dice el profesor, era un país que en ese momento histórico, Juan Pablo, era un país que apenas estaba naciendo en el escenario internacional. Se puede decir que las potencialidades que tenían ellos relativas respecto de nosotros, supongamos que en ese momento determinados hubiésemos ido a una guerra, estábamos muy parejos. Eso no se puede decir ahora. Obviamente ya la distancia es enorme. Pero lo que resalta Indalecio Líbano Aguirre acá es cómo para esta conferencia y luego de la doctrina Monroe, los Estados Unidos se encargó en ese momento de esparcir la idea entre las élites, muchas de ellas históricamente cipayas que hemos tenido en América Latina, de que Bolívar era un dictador, de que Bolívar quería perpetuarse y ser casi que un emperador de estos territorios, cuando Bolívar empezó a organizar esta conferencia o a tratar de que se llevara a cabo y a hablar de los delegados. Lo primero que le dijo a Santander es: no vayas a invitar a los Estados Unidos. Finalmente Santander los invitó. Lo que pasa es que Estados Unidos no mandó delegados, pero no porque no los hayamos invitado, porque Santander los invitó. Fue porque ellos allá internamente en el Congreso estaban en una discusión muy fuerte y no se pusieron de acuerdo. Entonces, al final, ellos no mandaron delegados. Pero Bolívar le advirtió a Santander que no invitara a los Estados Unidos de Norteamérica al Congreso, porque la razón principal que motivaba esa convocatoria era dotar, ojo pues lo que decía Bolívar, era dotar a la América indoespañola de una sólida organización política que la defendiera del dinamismo expansivo de la República Continental Norteamericana. Excluir al Imperio del Brasil, porque en ese momento el emperador Pedro I no se había desligado de la Santa Alianza.
La Santa Alianza, para quienes escuchen este video, era una alianza de las potencias europeas, que eran una especie, pues, mutatis mutandis, como una especie de OTAN de la época. Casi que todos esos países europeos tenían una alianza que decir que si uno se metía o se embarcaba en una empresa de reconquista, por ejemplo, los otros lo apoyarían. Entonces esa fue la excusa que utilizó Estados Unidos y sus representantes para decir, ojo, porque a decirle a los países de América Latina, venga, es que tenemos que evitar que la Santa Alianza se vuelva a meter aquí a reconquistarlos. Por eso, aliémonos ustedes y nosotros y evitemos que ellos se vuelvan a meter acá. Obviamente eso era un embeleco. Pero el Imperio de Brasil todavía no se había desligado de esa política de la Santa Alianza. Casi que era una especie de, ¿cómo se dice?, de caballo de Troya en ese momento histórico dentro del contexto latinoamericano. Entonces, obviamente, ni al Brasil ni a los Estados Unidos invitarlos porque constituían un peligro para lo que Bolívar en ese momento histórico pretendía armar, que era una alianza de los países latinoamericanos en aras a qué, a fortalecerse políticamente, pero es que no solo políticamente, Juan Pablo, militarmente también, acá lo dice, crear una alianza militar de defensa. ¿Cuántas veces en América Latina se ha intentado UNASUR en su momento? La cantaleta que yo le he echado a los estudiantes durante todos estos años es la cantaleta que 200 años hemos dicho. Una alianza militar, que no nos cojan divididos, que no nos cojan separados. Nos cogieron separados. Es que no es sino ver qué fue la reunión de la OEA, Juan Pablo. Una vergüenza. Milei no, pues Milei dijo no, que lo que hizo Estados Unidos ya. El representante del Perú, el de los otros representantes de los gobiernos de derecha de América Latina, casi que celebrando esa situación, o sea, celebrando que una potencia por fuera de América Latina perpetre una acción militar en un país de América Latina. Y entonces usted dice, bueno, ¿y si mañana le corresponde a usted qué? Porque es que lamentablemente el contexto actual de América Latina es que lo único, o sea, la media luna nororiental es lo que yo llamaría como los gobiernos que se oponen a esto. ¿Cuál es la media luna nororiental? Colombia, Venezuela, Brasil y Uruguay. Lo que sería la otra quizá media luna o arco suroccidental, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, están alineados con estas políticas, y Paraguay. Es más, con la recién elección de Kast en Chile. Es más, en Bolivia ganó la derecha, porque Evo Morales y Luis Arce se pusieron a pelear. O sea, ni siquiera por méritos propios de la misma derecha, sino porque estos dos personajes de izquierda se pusieron a pelear. Entonces, y si nos vamos para Centroamérica, pues, y ya claramente lo dijo más que Donald Trump, Marco Rubio, vamos a por las cabezas, pues, entre comillas, cabezas políticas, vamos por las cabezas de los gobiernos que nos faltan. Lo que pasa es que aquí esto no se está leyendo en un contexto global. Concluyo con esto, para dejar abierto, pues, la discusión. Hay un rebrote bravo de una derecha que coquetea con un pseudofascismo ultranacionalista. Meloni en Italia, Takeshi en Japón, Donald Trump en los Estados Unidos, por allá en Holanda hay un candidato, o sea, hay un montón de países ya gobernados o que eventualmente pueden llegar a ser gobernados por todas estas fuerzas ultranacionalistas de una derecha casi que coqueteando con el fascismo, y están están metiendo unas trancas muy duras. Y yo creo que aquí pocos han analizado esa situación. Y están metiendo unas trancas muy duras. Definitivamente, profesor Gustavo, muchas gracias por esa intervención tan impresionante.
el fascismo viene, el fascismo viene. Yo también lo he ido notando por ahí. En Europa hay movimientos que están cogiendo mucha fuerza. Y lo he venido diciendo en las conversaciones pues, que tengo a diario. Le digo a la gente, miren, en los últimos años han pasado cosas en la izquierda que para mí, digo personalmente, desafortunadas. Desafortunadas en unos temas que yo creo que a hoy de pronto existe un consenso en eso. De pronto la gente sabe a qué me refiero. Y con lo que voy a decir me van a entender. Cuidado porque por los acontecimientos y por el contexto que hemos estado viviendo, las personas han ido aceptando posturas fachas. Hay, por lo menos en España, lo he notado mucho, uno mira mucho España, cuando mira Europa es más fácil por el tema del idioma, y yo he notado que a las personas se les están metiendo ideas fascistas, desafortunadamente, así lo veo yo. ¿Qué he pensado yo? Que lo voy a dejar también al aire. Yo creo que en este siglo habrá una vuelta de radicalismos. Yo lo he pensado desde hace un tiempo, que los radicalismos van a volver tanto a la derecha como a la izquierda. Y por ahí hay una frase muy buena de Gramsci que yo creo que por ahí como que se está cumpliendo, que en estos tiempos así es donde se crean los monstruos, en tiempos así como los que estamos viviendo hoy. Hay una frase así de Gramsci que se ha viralizado mucho en el último tiempo. Dejemos ese tema ahí, pero lo podemos seguir conversando. Voy a volver al profesor Javier. Profesor Javier, antes de darle la palabra, yo les voy a mostrar esto para picarles a ustedes la lengua, para ver ustedes qué piensan sobre esta jugada que piensa hacer Donald Trump. Que uno también cabería preguntarse qué pasa si eventualmente vuelven los demócratas, que eso es bastante interesante, pero todavía le falta mucho de mandato. Yo les propongo que miremos esto. Profesor Javier, ¿qué añadiría usted a lo que decía el profesor Gustavo? Y les pongo este tema sobre la mesa. Miren, profesor Javier, usted que está por allá cerca, usted que está en ese momento en Canadá, mire que Trump ha mostrado tener una obsesión con Groenlandia. Y ese es el tema que les quiero poner sobre la mesa. ¿Cuál es la obsesión de Trump con Groenlandia? ¿Por qué le interesa ver este pedazo de hielo? Un pedazo de hielo que se ve bastante grande. ¿Y qué intereses tienen los países allí? Entonces, profesor Javier, vuelvo a usted. ¿Qué le añadiría a lo que decía el profesor Gustavo, por ejemplo? ¿Y qué comentaría usted sobre esta situación? ¿Por qué es tan importante Groenlandia? Adelante, profesor Javier. Bueno, lo primero, una mención sobre el tema de la doctrina Monroe antes de contestar lo de Groenlandia. En este documento de la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente Trump, él tiene un capítulo que analiza las distintas regiones del mundo y el papel que debe jugar Estados Unidos con cada una de ellas, cuál va a ser la actuación. Y en esa división de regiones, el acápite dedicado al hemisferio occidental, es decir, a lo que se llama las Américas, tiene justamente ese título, el hemisferio occidental, el corolario Trump a la doctrina Monroe. Entonces, cuando ya muchos analistas empezamos a hablar de la versión 2.0 de la doctrina Monroe, no es porque encontremos simplemente similitudes con eso, con esa doctrina de 1823. No, es que el propio gobierno de los Estados Unidos, el propio presidente Trump, considera que se debe revitalizar y reverdecer la doctrina Monroe. Y me voy a permitir leer el primer párrafo de ese acápite dedicado al hemisferio occidental de este documento de la Estrategia de Seguridad Nacional. Dice básicamente lo siguiente, dice: luego de años de descuido, los Estados Unidos deben reafirmar y reforzar la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental equivalente a las Américas, y debe proteger nuestro hogar y nuestro acceso a las geografías claves que hay a través de la región, a lo largo de la región. Debemos denegar
cualquier competidor no hemisférico y las competencias, habilidades de fuerzas o de otras capacidades y amenazas para nuestros activos estratégicos en nuestro hemisferio. Entonces, ahí está planteada de manera explícita, ni siquiera diluida, no, de manera explícita es, al igual que la doctrina Monroe de 1823, evitar la presencia de competidores de competidores estratégicos en el hemisferio occidental y obviamente asegurarse los recursos naturales propios del hemisferio, porque una de las cosas que también señalará este documento es que el hemisferio occidental es el hogar de una gran cantidad de recursos que son claves para la economía norteamericana, mucho más en un periodo de declinación como el que describimos. Por tanto, eso es fundamental asegurarse. Bueno, y eso tiene que ver con la pregunta que me haces de Groenlandia, es que tiene la misma razón. O sea, la misma razón es en el sentido de que a los Estados Unidos se están quedando, digamos, el economista norteamericano Richard Wolff, a quien sigo también en sus conferencias, él plantea como una línea de acción que es muy importante. O sea, ¿cuál es el recurso natural estratégico de determinado periodo? En una época fue el carbón, luego fue el petróleo, ahora van a ser otro tipo de recursos naturales los estratégicos. Estamos en un periodo en el que la matriz energética petrolera empieza a declinar y todos desearíamos que terminara lo más pronto posible, pero desafortunadamente el ciclo de vida de la matriz petrolera aún sobre el planeta Tierra quizás dure otros 30, 40 años. Y mientras eso suceda, los Estados Unidos van a tratar de garantizarse la provisión de ese recurso clave para dos cosas, para sus necesidades propias, porque si nosotros miramos cuáles son los países con mayores reservas de petróleo en el mundo, está obviamente Venezuela, que posee 300,000 millones de barriles de petróleo comprobados, mientras que los Estados Unidos apenas poseen cerca de 74,000 millones de barriles de petróleo. Esto según cifras de este portal de España, El Orden Mundial. Entonces, y otras fuentes señalan que los recursos petroleros de Estados Unidos, las reservas solamente darían para unos 6 u 8 años. Entonces, para Estados Unidos es vital, y mucho más con un gobierno como el de Trump, que niega el cambio climático y que ha renunciado de manera explícita a hacer un proceso de transición energética, pues necesita seguir acumulando o garantizando fuentes energéticas confiables como es el petróleo. Y obviamente el petróleo proveniente del Medio Oriente está muy lejano del territorio norteamericano, y muchas de las refinerías de petróleo que tienen los Estados Unidos en su territorio, especialmente las que están en el sur de los Estados Unidos, son refinerías para refinar crudo pesado, que es la característica del petróleo venezolano. Entonces, eso es lo que explica por qué el tema de la agresión del 3 de enero. O sea, no es una agresión simplemente contra la figura de Nicolás Maduro. Digamos, está clarísimo que el problema no es ni de democracia, ni del proceso electoral venezolano, nada de eso. Es un problema geoestratégico por parte de los Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos necesita asegurarse lo que quede, el remanente de petróleo que queda, pero también asegurarse de que sus grandes competidores, como son China, no puedan acceder a esos recursos. Y la República Popular China ha hecho grandes inversiones en la industria petrolera venezolana, aprovechando obviamente el descuido de Estados Unidos sobre América Latina, pero también aprovechando todo ese paquete de sanciones económicas que le impusieron a Venezuela. Entonces, China ha hecho unas grandes inversiones y a los Estados Unidos les preocupa enormemente que su principal competidor estratégico se haga dueño de esos inmensos recursos. Entonces, ahí hay dos puntos. Pero no solamente hay una necesidad de bloquear el tema
de asegurarse recursos del petróleo, el recurso del petróleo y negárselo a sus competidores, sino también de asegurarse otros recursos estratégicos propios del siglo XXI, como son las tierras raras y todos estos minerales que empiezan a ser identificados como claves y fundamentales para la producción de estos artefactos electrónicos que disponemos, pero también para, por ejemplo, para toda la industria armamentística. Y ahí es donde entra en el mapa Groenlandia, porque Groenlandia es un gran territorio. El cálculo que se tiene es que su superficie es más o menos de 2 millones y pico de kilómetros cuadrados, es decir, 2 veces el territorio colombiano, prácticamente inhabitado en ese territorio tan gigante, repito, 2 veces el territorio de Colombia, apenas habitado por 60,000 personas, un territorio en el que ya los Estados Unidos desde los años 50 tienen una base militar estratégica, que es la base militar de Thule, o ahora también se le cambió el nombre, ahora se llama la base militar de Pituffik, creo que se llama así Pituffik, y que queda ya en el círculo polar ártico. Entonces, una ubicación estratégica, y obviamente cualquier intervención de Estados Unidos en Groenlandia puede ser relativamente fácil, precisamente porque ya hay una base militar y una base de una población bastante reducida, lo que haría fácilmente controlable a Groenlandia. Pero lo más importante de todo ello es lo geoestratégico y lo geoeconómico. Uno, en todas las costas, tanto en la costa occidental como en la costa oriental de Groenlandia, existen inmensidad de recursos naturales y de yacimientos, yacimientos petrolíferos. Pero adicionalmente hay otro aspecto muy importante en Groenlandia, es que con el tema del calentamiento global y del descongelamiento de los casquetes polares, han surgido nuevas rutas marítimas por el Polo Norte. Entonces, quien controle los recursos estratégicos y quien controle las rutas principales del comercio, controla el mundo en su conjunto. Y obviamente a los Estados Unidos les interesa controlar Groenlandia, porque ya hay una disputa con Rusia alrededor de esas nuevas rutas que algunos han llamado la nueva ruta polar, que es las nuevas rutas marítimas y mercantes por el Polo Norte. Entonces, eso es lo que explica, digamos, lo que intento señalar es que la intervención y la agresión en Venezuela y la posible intervención o agresión hacia Groenlandia tienen el mismo trasfondo, es la declinación norteamericana, la declinación estadounidense, la necesidad de recursos estratégicos en un mundo de una agudísima competencia con su principal contendor estratégico, que es la República Popular China. Profesor Javier, muchísimas gracias por esa magnífica intervención. Profesor Javier, yo estoy de acuerdo con usted y me da pie para decir lo siguiente. Escuchándolo a usted, yo me acordé de una entrevista que le hicieron en Caracol al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que sinceramente a mí me preocupa muchísimo. A mí me preocupa muchísimo la actitud de derechistas extravagantes que tenemos en América Latina, en la patria grande, y estos líderes políticos. Porque lo que yo me pregunto es, o ellos no saben de geopolítica, o no saben de historia, o lo hacen para mantener un caudal electoral, o simplemente están engañando a la gente. Porque aquí, si la doctrina de seguridad estadounidense te habla propiamente de la doctrina Monroe, nosotros les hablamos de la doctrina Monroe y ellos nos dicen que no, que es que Estados Unidos va a ir a Venezuela a restablecer la democracia. Pues entonces que el señor Álvaro Uribe Vélez nos explique si es que Estados Unidos también va a ir a restablecer la democracia en Groenlandia. Que Groenlandia es un país, es parte de Dinamarca, que es un país de Europa, digamos, del primer mundo, es democrático, es todo lo que ustedes quieran. Entonces, es aquí lo que a mí me preocupa muchísimo, lo que veníamos mencionando antes de la reunión en la OEA. La actitud de Milei, de Kast, de lo que está pasando en Bolivia, lamentablemente, a mí esa actitud servil de líderes latinoamericanos con Estados Unidos me parece preocupante. A mí me parece preocupante y sospechoso.
Y lo digo para la gente que nos llegue a escuchar, para que tenga en cuenta esto. Esto es muy peligroso, es muy delicado. Esas personas, el expresidente Álvaro Uribe, en la entrevista de Caracol decía que la OEA y las entidades internacionales americanas debieron haber actuado antes en Venezuela, pero o sea, ellos parece que creen que el derecho internacional todavía existe. Y ahora también yo les digo a estos líderes que simplemente Estados Unidos, por ejemplo, no va a entrar en Cuba porque allí no hay recursos estratégicos que extraer. Entonces yo invito a las personas a la reflexión y esto como a modo de paréntesis. Y profesor Javier, muchísimas gracias por esa intervención. Vamos al profesor Gustavo. Profesor Gustavo, ¿usted qué le gustaría añadir a lo que nos dice el profesor Javier? Y le pongo de nuevo el mapa, el mapa mundi, se lo pongo de nuevo para que usted se inspire, para que usted se inspire. Así que adelante, profesor. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Voy a ser concreto. Groenlandia tiene 2.166 millones de kilómetros cuadrados, Argentina 2.78. Quiere decir, más o menos, no sé, los cálculos de pronto me fallen, es más o menos el 80% del territorio de toda la Argentina. Estamos hablando de un territorio grande. Porque, por ejemplo, si tenemos en cuenta que Colombia sumaba su territorio, pues su territorio continental más el mar, pues más el mar territorial, es más o menos ese tamaño, 2 millones y algo, 2 millones de kilómetros cuadrados. Groenlandia tiene 2.6, o sea, Groenlandia sería Colombia, la tierra de Colombia más el mar de Colombia más otro poquito. O sea, estamos hablando de un territorio grande en extensión, porque si tenemos en cuenta que inclusive, pues se me olvida el orden, pero creo que, si mal no estoy, Argentina es el 8º país más grande del mundo. Estaríamos, si Groenlandia fuera un país, Groenlandia creo que sería el 9º o el 10º, estaría más o menos a puertas de Kazajistán. Lo que pasa es que no vi aquí Kazajistán cuánto tiene, o sea, estamos hablando de un territorio muy grande, extremadamente poca población, con una característica y es que es administrado desde Dinamarca. Tendencias separatistas, sí, pero es que son 60.000 personas, porque su posición pues tan al norte del planeta hace que la vida sea compleja, pues, o sea, habitar permanentemente. Las personas que habitan Groenlandia lo habitan es en las costas. Sabemos que adentrarse, pues, en esa parte, miren en el mismo mapa, eso son hielos perpetuos. Sin embargo, ustedes saben que la tecnología le permite al ser humano hoy en día prácticamente estar en cualquier lugar del planeta. En toda la mitad del Polo Sur no hay una base de exploración científica donde los científicos viven ahí, y obviamente hay momentos en los cuales no pueden salir afuera, pero sobre todo en el invierno austral, que es a mitad de año, pero por ejemplo en el verano austral, que es en diciembre, por estas épocas, diciembre y enero, ellos pueden salir. En Groenlandia sería mitad de año. Entonces, realmente la tecnología le permite al ser humano solventar estos temas de la temperatura extrema. Eso por un lado. Por el otro, Groenlandia es un territorio. Sabemos que el Ártico no es un territorio, o sea, el Ártico es un mar, pero Groenlandia sí es una isla cubierta de hielo en su casi totalidad, pero es tierra, o sea, se puede perforar. ¿Qué hay en Groenlandia? Según las exploraciones que se han hecho, como decía el profesor Javier, hay oro, hay tierras raras. No es el principal reservorio de tierras raras, pero porque el principal es la propia China, que tiene la mitad de las reservas de las tierras raras. Luego está la provincia de Kachin en Myanmar. Esta zona en disputa en Ucrania creo que también tiene tierras raras. Parece ser que en Venezuela también hay tierras raras. Como las tierras raras apenas están empezando a descubrir, porque el que primero puso los ojos sobre las tierras raras fue China, y los otros países
digámoslo así, se durmieron. Estados Unidos apenas está como cuando usted se sacude y reacciona. Ahora sí se dio cuenta de la importancia de las tierras raras, entonces está buscando los sitios del planeta donde las haya. Parece ser que Groenlandia es uno de los reservorios de estas tierras y otro tipo de minerales que pueden ser importantes. Entonces, en ese sentido, no solo eso, sino la absoluta importancia estratégica que tiene Groenlandia. Porque es que el Ártico es estratégico. Las principales potencias del planeta están en el hemisferio norte. Rusia, Estados Unidos, China, los países de la Unión Europea, todos están en el norte. Quizá los que tienen, que podemos decir que son potencias y tienen una posición un poco más meridional, más ecuatorial o cercana al Ecuador, aún estando uno de ellos en el hemisferio norte, es la India. Y Brasil, pues que tiene la mayor parte de su territorio en el hemisferio sur, pero es prácticamente un país ecuatorial. Entonces, el resto están en el norte. Entonces, claro, mire la ubicación de Groenlandia. Ahí al frente está Rusia, está la península escandinava, Islandia, Canadá. O sea, es totalmente estratégico. ¿Para qué? De hecho, en la Guerra Fría lo fue. Ubicación de radares, bases militares por parte de Estados Unidos. Ese era el escenario en el cual, por donde iban a pasar los misiles intercontinentales en caso de haberse dado una guerra nuclear. Entonces, es absolutamente estratégica la ubicación de Groenlandia. Como decía el profesor Javier, China ya venía usando la ruta ártica, es decir, transportando sus barcos por toda esta ruta ártica, y había descubierto que se demoraban, creo que al menos 10 días menos que por la ruta original, que era bajando hasta el estrecho de Malaca, de ahí meterse a esa zona convulsa de Bab el Mandeb y demás. Entonces, esa ruta ártica, primero son 8 o 10 días menos, y segundo, es más segura. O sea, casi toda la ruta es bordeando la costa rusa. Y usted sabe que China y Rusia tienen buenas relaciones. Ya de ahí, prácticamente pasando por Murmansk, llegan a la península escandinava y están en Europa, transportando la mercancía por barco y demás, ¿cierto? Creo que dentro de esa disputa que el profesor Javier menciona, Estados Unidos le interesa eso. Ahí le puede empezar, perdónenme la expresión un poco burda, a molestar la vida, a joder la vida a China, con ese movimiento de esos barcos. Yo creo que esto son puras jugadas estratégicas. Esto no es ni siquiera táctico, esto es estratégico para frenar a China y otros escenarios que después los analizaremos, como el caso de Irán. Muy interesante, profesor. Veremos qué sucede con Groenlandia. Trump parece muy decidido a hacer lo que le da la gana, básicamente. Tan es así que los invito a que miremos el siguiente video para que las personas que no lo hayan visto también se hagan una idea de la actitud de este señor. Entonces, les propongo que veamos el siguiente video. Ya lo voy a poner aquí. Y veremos hasta dónde es capaz de llegar, ¿cierto? Hasta dónde lo van a dejar llegar, que es otra pregunta que les propongo hacia el final de este encuentro. Big fan, but you know, the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also. ¿Qué me vas a contar a mí, Donald? Big fan, but you know, the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also. ¿Qué me vas a contar a mí, Donald? Es hasta increíble, o sea, no sé, es una persona, no sé qué piensan ustedes de la personalidad de Donald Trump, es una persona demasiado arrogante también, diría yo. Pues si él dice eso de Dinamarca, pues entonces Estados Unidos tampoco a él le pertenece. O sea, es un cinismo impresionante, que eso es a lo que yo voy. Pero bueno, dejo este video muy importante para que la gente lo mire y lo analice también.
Quería comentar también, añadirle un poco a lo que ustedes decían, es que yo he visto unos mapas en los últimos días y eso se sale un poquito de contexto, quiero dejar como entre paréntesis, es que el descongelamiento que ha tenido la Tierra y principalmente el Polo Norte ha sido muchísimo. Yo vi un mapa del siglo XIX donde no había mar entre la costa canadiense y Groenlandia. Era todo hielo, había muchísimo más hielo del que hay hoy. O sea, uno mira esa imagen, si la tuviera aquí a la mano la pondría, uno mira esa imagen y le da escalofríos. Y si uno mira las proyecciones, impresionante. Pero bueno, eso lo dejo como paréntesis porque eso pues incluso puede ser tema para otro video. Les propongo que pasemos al próximo y último segmento de este programa y es vámonos para Irán. Hablemos de Irán. Voy a proyectar la siguiente imagen eh, para, para picarles la lengua. Esta es una influencer libanés, se llama Sara Abdallah. Estas son imágenes, imagínense que según la descripción de la fotografía, estas son manifestaciones, pero en contra de los manifestantes de los últimos días. Yo siempre digo, informarse por internet y más hoy en día es bastante difícil con el tema de las IAs, de las fake news, de la desinformación. Entonces, en los últimos días parecía que el régimen de Irán tambaleaba, que habían enfrentamientos durísimos en Irán, pero también vemos estas imágenes que confiando en esta fuente, si son fidedignas, demuestra pues que realmente la población iraní está bastante polarizada o quién sabe si hasta acaba el término y no podríamos pues hacernos una idea real. Pero entonces a lo que voy y le doy la palabra al profesor Javier. Profesor Javier, ¿usted cómo ha seguido estos acontecimientos? ¿Qué análisis hace usted de lo que está sucediendo en Irán, de la revolución islámica? ¿Será que está cerca el fin de los ayatolás? ¿Es esto otra revolución de colores como las que vimos en países exsoviéticos? ¿Cómo lo ve usted, profesor Javier? Adelante. Bueno, yo creo que lo primero que habría que mencionar es que el objetivo de atacar a Irán es un sueño húmedo que tienen los Estados Unidos e Israel que comparten. Estados Unidos porque todavía tiene esa herida abierta de la Revolución Islámica en 1979 que concluyó de manera trágica para los intereses norteamericanos en la medida en que los revolucionarios dieron al traste con el gobierno de el Shah, de Mohammad Reza Pahlavi, que era el guardián de los intereses norteamericanos en el Medio Oriente en ese momento, pero adicionalmente con el posterior secuestro y retención de los diplomáticos norteamericanos en su propia embajada por cuenta de grupos juveniles rebeldes y que concluyó con una retención, si mi memoria no me falla, de 444 días, que incluso Estados Unidos intentó recuperar la embajada con una acción tipo comando parecida a la que hicieron con Venezuela el 3 de enero, pero que fue un total fracaso. Entonces, esa es una herida abierta en el orgullo de los Estados Unidos allí. Pero también hay razones de tipo estratégico. Si volvemos a hablar del tema de las reservas de petróleo, debemos recordar que el primer país con mayor reservas de petróleo en la actualidad es Venezuela, a la que se le calculan 300.000 millones de barriles de petróleo, seguida de Arabia Saudita, que es un aliado de los Estados Unidos, con 267.000 millones de barriles de petróleo, y en tercer lugar, Irán con 209.000 millones de barriles de petróleo en reservas. Entonces, aquí hay un problema que nos obliga a concatenar otros temas. Tanto Venezuela como Irán hoy día hacen parte, digamos, del otro bloque, del bloque no norteamericano, del bloque antiestadounidense y antioccidental. Pero hay algo que es mucho más grave, que quizás no lo dije en la primera intervención. O sea, no es solamente el control del recurso petrolero como tal,
sino también lo que de ese control se deriva. ¿Por qué razón? Porque el mundo ha venido en este mundo multipolar que se empieza a vislumbrar en el horizonte. Ya son muchos los países que están empezando a desdolarizarse, a desdolarizar su economía. Entonces, a hacer transacciones comerciales en monedas distintas al dólar. Uno de ellos es Irán, que ha sido golpeada por las sanciones y obviamente necesita escapar a esas sanciones, y una forma de escapar de las sanciones es fortaleciendo su vínculo comercial y energético con China, fortalecerlo a través del pago en yuanes, del pago de las exportaciones petroleras. Está el tema de Venezuela, que el tema de Venezuela está más cerca de los BRICS que obviamente que de los Estados Unidos. Yo de las cosas que le critico al presidente Lula de Brasil es haberse opuesto al ingreso de Venezuela en los BRICS. Fue el presidente Lula el que se opuso. En la última cumbre de los BRICS, Venezuela habría podido ingresar, pero no lo hizo por decisión de Lula. Y eso habría blindado un poco a Venezuela ante las agresiones de los Estados Unidos. Pero lo cierto es que Venezuela está en el espectro anti-norteamericano, anti-estadounidense. Y esta Arabia Saudita, para referirme solo a los 3 países con mayor reservas petroleras, Arabia Saudita es un gran aliado de Estados Unidos que tenía desde los años 70 un acuerdo en materia de transacciones de petróleo, y era de que a cambio de la seguridad que los Estados Unidos le podrían brindar de manera militar, Arabia Saudita se comprometía a que todas sus ventas de petróleo se transarían en dólares. Eso le dio una preeminencia al dólar como la principal moneda de intercambio a nivel mundial, que es, entre otras, una de las fortalezas de la economía norteamericana, el dólar. Al disminuir la importancia y las transacciones que se hagan con dólares, pues eso golpea directamente el poder económico de los Estados Unidos. Y aún Arabia Saudita, que sigue siendo un gran aliado de los Estados Unidos, el año pasado, si no estoy mal, no recuerdo el año antepasado, creo que fue en el 2024, se venció el acuerdo que había suscrito en los años 70 con los Estados Unidos, y a partir del vencimiento de ese acuerdo que había hecho con los Estados Unidos, decidió abrirse a la posibilidad de transar ventas de petróleo en monedas distintas al dólar. Es decir, que hasta el propio aliado de los Estados Unidos está contribuyendo a erosionar el poder del dólar. Y el día que el dólar se hunde por completo la economía norteamericana, porque el parte del prestigio de la economía norteamericana está centrado en la legitimidad que tiene el dólar. Entonces, aquí hay un asunto grave. Entonces, repito, Irán las terceras reservas más grandes de petróleo, pero adicionalmente está en el otro bloque, está en el bloque de los BRICS. Irán sí ya hace parte de los BRICS. Aquí tenemos que ver también, incorporar en el análisis otro asunto, lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que ha ocurrido con Irán. Lo que está ocurriendo con Irán hace parte de una estrategia de los Estados Unidos de golpear a los BRICS como bloque, porque entiende perfectamente que los BRICS son en la base material que va a terminar por erosionar por completo la hegemonía norteamericana. Pero adicionalmente, y esto lo ha dicho el profesor Gustavo, incluso desde el programa pasado que tuvimos a finales del año pasado, Irán es el único país que les queda por chulear dentro de las pretensiones de Estados Unidos e Israel de atacar a los vecinos de esa parte del mundo. Ya chulearon a Irak, chulearon a Siria, chulearon al Líbano, chulearon a Palestina, chulearon Sudán, ya se están metiendo en Somalilandia, ahí apoyando a Somalilandia, y les falta en la lista chulear, en la lista de chequeo, el cambio de régimen en Irán. Pero no es solamente el cambio de régimen por el cambio de régimen, porque aquí habría que señalar si es suficiente decapitar el liderazgo político de un país
para poner a ese país a girar en torno de la órbita norteamericana. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, hasta ahora, en los 8 días que vamos, ha fracasado. Decapitaron, digamos, el liderazgo en cabeza de Nicolás Maduro, pero eso no significa que haya cambiado la dirigencia chavista al frente del gobierno venezolano. Y también existe la creencia, en mi opinión, ilusoria de Estados Unidos y de Israel, de creer que decapitando el liderazgo del líder religioso de Irán, van a provocar el cambio de régimen. Y eso no creo que vaya a ocurrir. Creo que antes, por el contrario, se está fortaleciendo la unidad en torno al líder religioso y al gobierno iraní. Lo que pasa es que los Estados Unidos e Israel son muy hábiles a la hora de aprovechar las circunstancias y pequeñas contradicciones internas que tengan los estados para impulsarlos en favor de estos cambios de política. Entonces, en el caso de Irán, y en esto creo que el profe Gustavo nos puede dar muchos más elementos que los que yo pueda tener, porque el profe Gustavo es especialista en Medio Oriente. Irán es una nación multiétnica, y lo que han hecho Estados Unidos, o sea, no son solo integrada por persas, o sea, ahí hay baluches, hay azeríes, hay árabes, hay kurdos. Entonces, y Estados Unidos e Israel son supremamente habilidosos a través de sus organismos de inteligencia, en concreto la CIA y el Mossad, de estimular disidencias al interior de Irán, que muchas de estas protestas que están surgiendo tienen como telón de fondo, como pretexto, el tema de los derechos humanos, el tema del trato que le da el régimen iraní a las mujeres y otro tipo de asuntos, pero que en el fondo tienen un propósito muy claro: generar fisuras dentro de la legitimidad del gobierno constituido en Irán para facilitar justamente el cambio de régimen, que es el que de fondo le interesa. Por ahora lo que se ha observado, digamos, es que hubo un pico en estas movilizaciones y en estas protestas, pero como tú bien lo muestras en el video que nos compartes, Juan Pablo, hay contramanifestaciones o manifestaciones en contra de las protestas sociales y manifestaciones a favor del gobierno nacional. Pero ¿eso qué significa? Eso lo que significa en parte es intentando una táctica distinta a la que emplearon en junio del año pasado. En junio del año pasado intentaron la táctica de la decapitación, lanzando bombardeos mientras estaban negociando acuerdos de paz. De manera civilina, Estados Unidos e Israel se ponen de acuerdo para atacar a Irán, toman por sorpresa, en un acto de ingenuidad del régimen iraní, de creer de que mientras estaban negociando no serían atacados, pero el carácter civilino de Israel y de Estados Unidos genera este ataque. Y lo que hoy están intentando es justamente erosionar el régimen iraní por la vía de estimular las disidencias de carácter étnico nacionalista u otro tipo de demandas ciudadanas que en algunos casos, hay que decirlo, pueden tener justificaciones válidas, pero que en este momento tienen un trasfondo que es claro, es golpear a Irán. Y esto, lo que pensaría yo, incluso el presidente Trump acabó de señalar esta semana que está terminando, señaló que si se producía una represión a estas protestas ciudadanas, Estados Unidos vería la posibilidad de intervenir. Lo que está haciendo es exactamente lo mismo que hizo con Venezuela, es decir, ir calentando el discurso, legitimando y, digamos, ambientando a la opinión pública mundial para una eventual intervención. Entonces, no nos extrañemos que pasados unos pocos días o semanas de esta conversación que estamos sosteniendo, se produzca un nuevo ataque contra Irán por parte de Israel y por parte de los Estados Unidos, y obviamente también con ayuda del Reino Unido, porque la inteligencia británica con el MI6 también tiene su mano metida en Irán. Muy interesante, profe, muchísimas gracias por esa intervención, que es sumamente importante. Yo creo que en Irán hay cosas emulables en otras partes del mundo, que eso es como lo que uno le invita a la gente a pensar, o sea, como la gente que dice, el caso de las mujeres en Irán, por supuesto que hay cosas que son justas y son reivindicables,
El caso de Venezuela, pues hasta también. Nosotros sabemos que hay venezolanos que han sufrido mucho. En Cuba, de pronto también, ¿cierto? El caso es que lo que le estamos invitando a la gente a pensar es que hay implicaciones geopolíticas que pueden ser en algunos casos completamente determinantes y que vuelvo y digo que hay, yo no sé, es que es casi siempre en las personas derechistas, en esa gente derechista que cree como demasiado en las instituciones internacionales, no sé, pero entiendan que hay factores geopolíticos determinantes en el transcurso de las naciones y que les guste o no, ¿cierto? Les guste o no, pero esos factores terminan siendo determinantes. Profesor Gustavo, voy a usted con el mismo tema sobre Irán. ¿Qué valoración hace usted de las protestas en Irán? Pero antes de darle la palabra, les voy a poner esto acá para picarles la lengua. Ya lo mencionaba el profesor Javier. Esto es en Reino Unido, pero que nos dice mucho. Miren lo que hay detrás, ¿cierto? Entonces, voy a usted, profesor Gustavo, ¿qué valoración hace de lo que está sucediendo en Irán? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué le añadiría usted a lo que nos comenta el profesor Javier? Adelante, profesor Gustavo. Bueno, es que son varias cosas. Voy a tratar de que no se me vaya el hilo de lo que estaba pensando ahora. Primero, y esto lo he dicho en clase hasta la saciedad, la verdad, esto no va de derechos humanos o no derechos humanos. Esto va es quién es mi amigo y quién es mi enemigo. Dependiendo de quién es mi amigo y quién es mi enemigo, me importa o hago que al mundo le importe o los medios de comunicación occidentales hacen que al mundo le importe en qué lugar se violan derechos humanos y en qué no. Lugar no. Me explico. Arabia Saudita es un tremendo violador de los derechos humanos. Pero como es aliado de Estados Unidos, elecciones y democracia, depende quién es mi amigo y quién no es mi amigo. Que es que hay modelos que se perpetúan, Venezuela, Cuba, sí, y porque nadie habla de que Paul Biya en Camerún se ha robado las elecciones un montón de años y ahí está, y se las volvió a robar hace poquito. Y en Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema lleva gobernando creo que desde 1982, una satrapía cleptocrática, cuyo hijo disfruta manos llenas de toda la riqueza que Obiang se ha robado en Guinea Ecuatorial y es tremendamente aliado de los países de Occidente, concretamente Francia, más España que Francia. ¿Quién dice algo? Entonces ahí no importa, ¿cierto? Importa es poner el foco en aquellos países que obviamente pues, quizá pasan estas mismas cosas, pero que no son mi amigo o mi aliado geopolítico. Entonces yo creo que esto aquí no va tanto de democracia, no va tanto de elecciones, no va tanto de que ese mundo ideal que nos quieren pintar, no. Aquí importa el violador de derechos humanos dependiendo si es mi amigo o mi enemigo. Si es mi amigo, meto la basura debajo de la alfombra. Si es mi enemigo, obviamente le pongo todos los reflectores. ¿Me hago entender? Creo que me hago entender. Por ahí va la cosa. Ahora bien, dicho esto, vamos al punto concreto. Es que lo que llaman el tándem, Irán, Venezuela y todos estos países, son los contrarios a Estados Unidos, Unión Europea, Israel, y sobre todo aquí Israel tiene un interés muy particular. Es que ya el profesor Javier lo dijo. Revisen los videos de las intervenciones de Benjamín Netanyahu. Él siempre habló de machacar 7 países. El único que le falta es Irán, el único. Y cuando digo machacar, digo es prácticamente derrumbar toda la estructura político-estatal contraria a Israel que hay en Irán. Ese es el interés de Israel. Saddam Hussein ya está chuleado, pues literal lo mandan, pues ya con todo lo que pasó y todo lo que el profesor Javier mencionó. El único que falta es Irán. Todas las guerras de Estados Unidos en el Medio Oriente es facilitándole la vida a Israel.
Entonces dicen, es que Israel es el aliado de Israel es el peón de Estados Unidos en Medio Oriente. No, es al revés. Estados Unidos es el peón de Israel, porque hace todo lo que Israel le diga. Trump está haciendo exactamente todo lo que Benjamín Netanyahu le diga. Ahora bien, lo de los problemas que hay en estos países, claro, obvio, es que esto es un manual. Esto va por pasos, esto va por fases, esto va por puntos. Todos esos países donde se ha intervenido, Irak en su momento, ahora Irán, en su momento también Siria y otros. Primero, la propaganda mediática. Luego, se movilizan cosas al interior de ese país por medio de protestas para tratar de derrocarlo. Si no funciona, es que esto no lo digo yo, esto lo dice un exagente de la CIA. Si no funciona, van a tratar de comprar a la élite gobernante. Si no la logran comprar para volverla afecta, sigue el paso que sigue, es el atentado personal, intentar matar a la cabeza. Con Saddam Hussein lo intentaron. Lo que pasa es que la guardia pretoriana de Saddam era muy leal a él y no se vendieron. Cuando todo esto no funciona, luego viene el bloqueo económico, que desde el punto de vista de la economía internacional, prácticamente cerrarle todas las puertas a este tipo de países para que puedan comerciar, negociar, estar inmersos en el comercio internacional. O sea, los ablandan así, los bloquean económicamente. Pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años y el bloqueo empieza a ser mella, claro, porque el gobernante tiene que pensar, bueno, ¿qué hago con lo poco que tengo? O con lo poco que puedo mover, o con lo poco que me llegue con ese bloqueo. ¿Qué hago? Pongamos el ejemplo de Irán. Un país bloqueado, constantemente amenazado por Israel. Israel tiene agentes moviéndose en Irán. Actúa dentro de Irán. Obsesivamente machaca el programa nuclear de Irán. Le mata a los científicos. Le mete gusanos troyanos en los software. Le pone bombas, ya le mata a los científicos, etcétera, etcétera. Constantemente un asedio, porque obviamente el único, pues según esto, el único que puede tener armas nucleares en Medio Oriente es Israel, nadie más. Puede hacer lo que sea con los palestinos, violar los derechos humanos, no paga nada. Cometer genocidio, destruir a toda una nación, llevarlos a la desesperada como está llevando a los palestinos, ojo, en la ribera occidental. No hablemos de Gaza, hablemos de la ribera occidental. Una población sometida a un asedio constante, permanente, les cortan el agua, no pueden izar su bandera porque es prohibido por las leyes de Israel. ¿Qué es eso? Eso es un asco, eso es un asco. Eso es aberrante. Entonces el único país en Medio Oriente que puede tener arma nuclear es Israel. Entonces el bloqueo económico, Irán bloqueado económicamente, bloqueado. Como está bloqueado económicamente, entonces ahí empiezan a surgir los problemas. Claro, y bajo ese constante asedio que Irán tiene, entonces empieza usted como élite gobernante a decir, bueno, entonces ¿en dónde meto la plata? O sea, gasto militar o invierto en la sociedad, ¿qué hago? Ah, no, entonces invertamos más en la sociedad, y bajo ese discurso llega Mahmoud Pezeshkian como presidente de Irán, que es un socialista. No, venga, es que la gente quiere inversión, listo, entonces invirtamos en lo social, y llega Israel y los machaca con los ataques que llevó a cabo. Entonces dicen, no, hay que fortalecer la capacidad de defensa porque mire, o sea, nos concentramos en esto y esto nos están machacando.
Súmele ahora, tiene serios problemas por el suministro y abastecimiento de agua, lamentablemente Irán. Atraviesa periodos de sequía y demás. Incluso están planteando la necesidad de trasladar su capital. Ojo, Juan Pablo, y el profesor Javier lo sabe, y quienes escuchen este video. Usted sabe lo que es mover casi 10 millones de personas. Teherán tiene prácticamente casi 10 millones de personas. No tienen agua, o sea, el agua es difícil llevarla a Teherán. Irán tiene, o sea, súmele a todo eso, es la tormenta perfecta. Problemas de abastecimiento de agua, un ataque mediático, un ataque económico, un bloqueo económico, Israel constantemente machacándolos, y ahora las protestas de la población, en parte con razón, claro, es que es lógico. Si la inflación es del 40%, la gente la está pasando mal, y aparte tengo allá otro país que me quiere destruir, entonces la gente dice, no, es que venga, claro, porque es que la lógica del ciudadano es cuál, no, resuélvame mis problemas. Me hago entender, resuélvame mis problemas del día a día. Pero es que resulta que a otros países y a otras potencias no le interesan los problemas del día a día del ciudadano iraní. Es que esa estructura caiga y montar un gobierno títere, como también lo quieren hacer en Venezuela. Si me hago entender, entonces todo esto es de manual. Y entonces, ¿qué quieren hacer en Venezuela? Un gobierno afecto a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Venezuela e Irán tenían alianzas. Entonces, mire que esto es de ajedrez. Machacando a una ficha en Sudamérica, desestabilizo la ficha en Medio Oriente. Entonces, primero quito esta ficha en Sudamérica, después me voy por la del Medio Oriente, que es Irán, y si quito esa ficha en el Medio Oriente, que es Irán, profesor Javier sabe de ajedrez, me atrevería a decir que Irán en este tablero de ajedrez es una ficha importante. No sé si llamarla una ficha intermedia, para mí está como entre alfil y torre. Es una ficha importante. ¿Cuál es el problema, Juan Pablo? Y con esto concluyo. Esto es un paso a paso. Ahora ya parece que como que perdió la paciencia Netanyahu, y entonces como, pues ya, aparte de que es un criminal de guerra, deleznable, ya encima de todo ya perdió la paciencia con Irán, y entonces ya va a mover a su títere Trump para que definitivamente Estados Unidos vaya a por Irán. Ya perdió la paciencia, Netanyahu ya perdió la paciencia y ya quiere que Estados Unidos vaya a por todas por Irán. El problema es que yo creo, pues, y con esto concluyo, que si Irán cae, van corriendo el cerco a Rusia y a China. Si Irán cae, si lo miramos en el mapa, Juan Pablo, el profesor Javier lo sabe, si Irán cae, va por el Asia Central. Y desde el Asia Central tienen ahí en el bajo vientre a Rusia y a China. Pueden mover cosas en el sudeste asiático para metérsele a China por el bajo vientre. Esto es muy complejo, dejémoslo ahí por el momento. No, supremamente interesante, profesor Gustavo, y ya usted nos deja ahí, o sea, con lo que usted finaliza es trascendental, y allá es donde voy con la conclusión. Les voy a hacer la última pregunta, y que sea a modo de conclusión, para que el video tampoco quede tan largo. Entonces, con lo que dice Gustavo, voy a Javier, y Javier, te pregunto, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿cómo ves el tablero geopolítico, el ajedrez, a modo de conclusión? Venezuela está en apuros, llamémoslo así, no sabemos bien qué pasará, pero Venezuela está en apuros, tal vez el chavismo se va, o viene un chavismo títere, ¿cierto? Podría ser también. América prácticamente que están echando a Rusia y a China las patadas, porque miren lo que pasó con el canal de Panamá, miren que está tambalea el acuerdo que iba a hacer Perú con China, prácticamente va a quedar Brasil resistiendo solo a cómo van las cosas, ¿cierto? Entonces miren lo que está pasando en América, miren lo que está pasando en África,
Burkina Faso, el presidente alerta que lo han intentado matar, le hacen golpes de Estado, miren lo que pasa en Sudán, miren lo que pasa en Somalilandia, miren, o sea, miren lo que pasa en Irán, miren lo que pasa en Palestina, miren lo que pasó en Siria, increíble lo que pasó en Siria. O sea, a mí esto me preocupa mucho, a mí esto me preocupa mucho. Occidente se niega a declinar y parece que está dispuesto a llevarse el mundo con él, a tirar la bomba y antes que perder, morir, ¿cierto? No sé, aquí yo pensando cosas y poniéndolas sobre la mesa, profesor Javier, le doy la palabra para que concluya este encuentro. Adelante, profesor, ¿qué piensa usted? Bueno, varias cosas. Lo primero, yo no sé qué tan común siga siendo vaticinar el clima del año, el tiempo climático, a partir de lo que se conoce como las cabañuelas. En el pasado, nuestros padres, nuestros abuelos tenían la creencia de que el clima que teníamos en el 1 de enero iba a ser más o menos indicativo de lo que iba a ocurrir con el clima en el primer mes del año, es decir, en enero. Que lo que ocurriera el 2 de enero sería el equivalente o sería un síntoma de lo que sería el clima en el mes de febrero, en el segundo mes del año. Y así con los 12 primeros días del año en relación a los 12 meses del año que inicia. Eso se conoce como las cabañuelas. ¿Y qué hemos observado? Las cabañuelas, desde el punto de vista geopolítico, traen un clima muy gris. ¿Por qué razón? Salvo la posesión de Zoran Mandami el 1 de enero, que nos llena de ilusión, que Zoran Mandami se hubiera posesionado como el nuevo alcalde de Nueva York, un socialista musulmán en una ciudad estratégica como es Nueva York, es muy importante. Pero, y algunas otras noticias menores pero importantes. Por ejemplo, para mí es muy importante que Colombia haya asumido una nueva presencia en el Consejo Superior en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por 2 años. Eso es muy importante, sobre todo tratándose de que tenemos un gobierno progresista que va con toda seguridad, fiel a su concepción y a su protagonismo internacional, va a intentar incidir con su postura internacionalista en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hasta el punto de que fue el presidente Trump, a través de su representación en las Naciones Unidas, quien solicitó la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para analizar el tema de Venezuela. Entonces, esas son las noticias de las cabañuelas amables con las que comenzó el año geopolítico. Las cabañuelas no amables son la agresión sobre Venezuela el 3 de enero y la agresión que se está montando alrededor de Irán. ¿Y eso qué significa, para ponerle algo de picante al asunto? Yo realmente creo que esas cabañuelas nos dan a entender que efectivamente vamos a tener un año 2026 muy, muy movido a nivel político, a nivel internacional. Se vienen, la doctrina Donroe se va a seguir aplicando. Para hablar de América Latina, la doctrina Donroe se va a seguir aplicando y se va a aplicar de forma muy concreta en los procesos electorales que van a tener lugar en América Latina. Ese documento de estrategia de seguridad nacional, al que ya he hecho mención en varias ocasiones en esta conversación, señala explícitamente que Estados Unidos debe favorecer a los partidos o candidatos cercanos y proclives a la visión norteamericana. Por tanto, lo que podemos esperar es que en las elecciones que tienen lugar ahorita, el 1 de febrero, en Costa Rica, Trump va a salir a decir por quién es que hay que votar en Costa Rica. El 8 de marzo son las elecciones para Congreso en Colombia y que son estratégicas para el proyecto progresista del 2026 en adelante, y también es la fecha de las consultas. Con toda seguridad, el presidente Trump va a tratar de incidir en las elecciones de Congreso y de presidente en Colombia. Se vienen en abril las elecciones en Perú.
Perú es un país supremamente convulsionado políticamente, se acaba de caer el gobierno de Dina Boluarte, hay un gobierno que apenas está empezando a tomar forma, pero como bien lo acaban de señalar, hay el interés de Estados Unidos de revertir el avance en materia de inversiones de China en América Latina, y Perú tiene nombre propio. El presidente Xi Jinping inauguró personalmente él el puerto de Chancay, que es quizás el puerto más moderno con el que pueda contar Sudamérica desde hace apenas un año. Entonces, y Estados Unidos va a intentar revertir esas inversiones y esa presencia económica china en el Perú, como lo ha hecho en Panamá, forzando al presidente de Panamá a que rescinda los contratos de algunos puertos puertos administrados por empresas chinas en el canal de Panamá. Entonces, las elecciones del Perú, con toda seguridad, el presidente de Estados Unidos va a intentar incidir. Y se vienen unas elecciones estratégicas, sin dejar de señalar que las que acabo de mencionar también lo son, las elecciones presidenciales en Brasil. Brasil, el gigante de Sudamérica, el gigante, otro miembro más de los BRICS, a los que Estados Unidos querrá golpear. Insisto, hay una estrategia no solo de bloquear a China, sino obviamente de bloquear a los países o de hacerle difícil a China la conformación de ese bloque alternativo de países, y por tanto va a intentar incidir en las elecciones de Brasil. Ahora, ¿eso va a ser algo nuevo? No, ya lo hizo en el año 2025. En el año 2025, Trump dijo que si los argentinos votaban bien, apoyaría con 20.000 millones de préstamos al gobierno argentino, y votar bien era votar por el partido La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Y así ocurrió. Como de la misma forma incidió en las elecciones que tuvieron lugar en Honduras. Entonces, lo que podemos esperar para el año 2026 a nivel de América Latina va a ser más de lo mismo que vimos en estas cabañuelas de los primeros días del año. Pero adicionalmente quisiera concluir con esto. Yo creo que obviamente nuestro deber como intelectuales o académicos o analistas internacionales es poner estos puntos de vista sobre la mesa y discutirlos, pero también debemos alertar lo que se viene, y para mí estamos en una situación equivalente a la preguerra, a la segunda preguerra mundial. Y aquí yo llamo la atención de que ¿de qué depende la prosperidad y la paz mundial? Depende que se le logre poner freno a esta política agresiva de los Estados Unidos. Y eso depende de la actitud del mundo entero. Y depende, obviamente, ¿y qué nos enseña la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial, Hitler empezó a mostrar sus garras desde muy temprano. No el 1 de septiembre del 39 cuando invadió a Polonia. Lo hizo desde antes. ¿Y cuál fue la actitud? Por ejemplo, ¿qué fue la actitud que asumieron Francia y Gran Bretaña en su momento? Es darle contentillo y hacerle concesiones a Hitler para tratar de apaciguarlo. En relaciones internacionales eso se conoce como la política de apaciguamiento. Es hacerle concesiones a una potencia como era Hitler en su momento para tratar de tranquilizarlos y que el monstruo no se desbordara. Algo similar puede ocurrir actualmente. Necesitamos que ese monstruo que se llama Donald Trump, que está al frente de un imperialismo en decadencia, pero por esa misma razón un imperialismo peligrosísimo, sea detenido o se le ponga un freno. Y eso depende del mundo entero. En el caso de América Latina nos va a corresponder jugar un papel protagónico en la medida en que Estados Unidos ha definido a América Latina como un lugar preeminente en su política exterior para consolidarse para la competencia contra China. Entonces, a los latinoamericanos nos va a tocar salir a pronunciarnos, expresarnos en las calles, protestar contra todo acto de agresión contra la soberanía de nuestros países y contra la soberanía latinoamericana. Nos corresponde esa tarea. A otros les correspondía hacer lo propio. Por ejemplo, Europa debiera hacer lo propio, por ejemplo, y tiene motivos para ello. Tiene motivos para reaccionar, como lo que acabamos de ver en Groenlandia. Pero ¿qué es lo que estamos observando en la reacción europea frente a Groenlandia? Que dejaron prácticamente sola a la primera ministra de Dinamarca, la única que se ha pronunciado en contra de una posible invasión o toma de control de Groenlandia por parte de Estados Unidos.
El resto de Europa están callados, tratando de apaciguar al monstruo, a Donald Trump. Y es posible que Donald Trump, intente una transacción con Europa en un término que le puede interesar a los europeos, y es: Estados Unidos se mantiene en el terreno ucraniano, o sea, mantiene el respaldo al esfuerzo bélico en Ucrania, si Europa concede sin ningún problema la entrega de Groenlandia para los Estados Unidos. Puede ser uno de los escenarios, que literalmente Estados Unidos compre el silencio de los líderes europeos para quedarse con Groenlandia. Entonces, y obviamente que si la única que va a salir a protestar en su momento es Dinamarca, pues sí, Dinamarca está perdida absolutamente en cualquier intento de defensa de Groenlandia. Entonces, el mundo tiene que reaccionar, y obviamente tiene que reaccionar también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Hay que reforzar la integridad y la unión latinoamericana. Hay que reforzar esquemas de integración y de cooperación internacional como son los BRICS. Eso se tiene que avanzar y se tiene que propiciar. Entonces, ante ese mundo de nubarrones que parece ser el año 2026, que parece ser, ¿cuáles serían los aspectos que minimizarían esos nubarrones? Las mismas preocupaciones internas de Estados Unidos. Estados Unidos tiene elecciones de medio término en noviembre de este año. Y si bien es cierto que Estados Unidos que Trump en concreto, puede querer concretar algún triunfo geopolítico, importante en este corto plazo de los primeros días o semanas del año, no puede extender esas aventuras más allá de febrero, marzo, porque eso tendría efectos electorales en las elecciones de noviembre, y tendría mayores efectos si no obtiene los éxitos que pretende, sino por el contrario obtiene retrocesos o derrotas. Porque, por ejemplo, hoy se ha hecho a la figura de Nicolás Maduro, pero a los 2 días de iniciarse el proceso, la propia justicia norteamericana dice que lo del tal cartel de los soles era un invento. Incluso lo que tengo conocimiento es que parece que el abogado de Nicolás Maduro reveló que ya le hicieron una oferta de libertad bajo fianza a Nicolás Maduro, que Nicolás Maduro habría rechazado por un asunto de su dignidad como gobernante. Pero, digamos, el mundo está en la cuerda floja, y el 2026 puede ser un año decisivo en todo, en el fin de las agresiones norteamericanas, en la declinación ya sin reversa del imperialismo estadounidense, y en el florecimiento y surgimiento de una multipolaridad cada vez más clara, o por el contrario podemos tener retrocesos en esos avances que hasta ahora se han observado en los últimos años. Profesor Javier, muchísimas gracias por esa intervención, y muy interesante esa comparativa que usted hace con el periodo de entreguerras del siglo pasado. Muy interesante, la verdad, y muy importante tenerlo en cuenta. Profesor Gustavo, vuelvo a usted. Adelante, profesor. ¿Qué concluiría usted acerca de este encuentro y de lo que hemos estado conversando? Adelante, profesor. No mucho, la verdad. Simplemente que las personas, el ciudadano de a pie yo creo que esto es un muy duro despertar. Esto que está pasando es un muy duro despertar para muchas personas en el mundo, no solo en América Latina, en Europa, o concretamente me enfatizo sobre todo específicamente en lo que llamamos o conocemos como Occidente. O sea, Canadá, Australia, Estados Unidos, América Latina, Europa, partes de África, Japón, Nueva Zelanda. Porque es un duro despertar, Juan Pablo, y para quienes escuchen este video, pues porque es que hay una cosa que a mí particularmente me molesta, no solo a nivel de que lo hagan los mandatarios, sino incluso las personas que puedan estar a mi alrededor, y es la hipocresía. A mí me molesta mucho las personas hipócritas. Y sobre todo cuando un mandatario es hipócrita, me molesta mucho más. Entonces, yo creo que este duro despertar va en darse cuenta que al final esto no iba de democracia, esto no iba de respeto de la soberanía, esto no iba de una narrativa que nos vendieron,
de la democracia, los derechos humanos, el respeto de las libertades, la no injerencia y demás. No, esto no iba de eso. Esto iba de que todo eso era simple y llanamente la mampara para esconder una serie de intereses que subyacían ahí en el trasfondo. Que de todo esto yo digo que por lo menos queda claro pues entre comillas rescato, es que por lo menos Trump ya y su séquito lo hacen de frente, cuando antes se hacía y se hipócritamente se escondía. No, ya lo están haciendo de frente. A uno lo que le da mucha risa es que ciertas personas todavía siguen teniendo una mirada hemipléjica. Pues lo que está haciendo Trump y Marco Rubio concretamente frente a América Latina es una injerencia descarada, diciendo casi que sugiriendo por quién hay que votar en los países este año. Descarada. Y hay grupos de medios de comunicación, de grupos de poder, grupos políticos en todos estos países que no dicen absolutamente nada. Cuando otrora se rasgaban las vestiduras hablando de la injerencia china, la injerencia rusa en los procesos en América Latina, en otros lugares, ¿cierto? Y ahora no dicen nada. Entonces, es eso, es realmente que cayeron las máscaras. El que no lo quiera ver así y entenderlo, allá él. Pero pienso que para muchos de nosotros ya está muy claro. Esto nunca fue, esta narrativa fue eso, una narrativa que se nos quiso vender. De la democracia, de los derechos humanos, del respeto a las libertades, de la no injerencia. Y entonces cuando los ciudadanos en Europa están saliendo a protestar contra el genocidio en Gaza y le sacan la policía alemana, británica y francesa a machacarlos, la Europa de los derechos humanos, de las libertades. No, aquí hay un rebrote del fascismo. Hay que decirlo como es. Hay un rebrote del fascismo a nivel mundial. Y de eso hay que tomar nota. Y que ese discurso, esas palabras bonitas, eran eso. Eran eso. Creo que realmente la democracia en nuestros países de América Latina, hay que decirlo con las palabras que son. La democracia para nuestros ciudadanos es llevar comida a la mesa, agua potable, resolver los problemas de el acceso a un empleo y demás. Esa es la democracia. Libertad de expresión, claro. Pregúntele a los medios de comunicación en Colombia si no tienen libertad de expresión. Todos los días machacan, pues, al gobierno de turno y dicen lo que, y hasta mentiras, ya lo han demandado. Me hago entender, libertad de expresión. No, es que yo creo que no va en eso. Entonces yo creo que la reflexión es a eso. ¿Sabe Juan Pablo realmente, como lo dijo el profesor Javier, qué es lo que me preocupa? Que vienen por los recursos de América Latina, que son los recursos de la transición energética y el futuro, y los que van a escasear, sobre todo el agua, y no están preparados para defenderlos. Y cuando digo defenderlos, lo digo defenderlos con todas las letras y como toque defenderlos. Como toque defenderlos. Colombia y Brasil, sume esos dos países. El profesor Javier lo sabe. Colombia y Brasil, solamente esos dos países, sumadas tienen el 26% de las reservas de agua dulce del planeta. Colombia y Brasil, los dos. Sumémosle las otras, Perú y demás. Estamos hablando de que Sudamérica más o menos alberga entre el 30 y el 35% del agua dulce.
pero es que no solo el agua dulce, Juan Pablo, es el petróleo de Venezuela, el oro de Venezuela, el cobre de Chile, el litio de Bolivia, Argentina y Chile, las tierras raras que pueden estar en Brasil, en Venezuela. Es todo eso. Y vienen por eso. Ya Estados Unidos lo demostró. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Dejo eso ahí como reflexión final. Muchas gracias. Muy buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Lamentable el nivel de muchos de los líderes que tenemos. Y el nivel de traición es preocupante, es definitivamente preocupante. Profesor Gustavo, muchísimas gracias por esa reflexión. Se quitaron las máscaras. Muy buena esa definición y esa explicación de lo que está pasando. El profesor Javier, un ejemplo muy interesante con el periodo de entreguerras. Y vuelvo y menciono la frase de Gramsci que habla de que en estos tiempos es donde se crean los monstruos. Están pasando cosas que pareciera que no hubiéramos aprendido nada de lo que hemos vivido en el pasado. Bueno, yo les agradezco muchísimo a los dos por aceptar la invitación, por compartirnos su conocimiento. Espero que les sirva mucho a las personas que se quedan hasta aquí, que vienen a escucharnos. Muchas gracias por llegar al final de este video. Profesor Javier, muchísimas gracias. Espero tenerlo por acá nuevamente. Juan Pablo, a ti muchas gracias por volverme a renovar la invitación para participar de tu espacio. Muchas gracias también a usted, profesor Gustavo, por compartirnos su conocimiento, por aceptar la invitación. Adelante, profe, para que se despida. No, Juan Pablo, pues muchas gracias por la invitación y siempre nos ponemos el reto de hacer videos más cortos, pero no lo logramos, porque es que en realidad hay mucha tela de dónde cortar. No, definitivamente estos temas, hablarlos en poco tiempo es muy difícil porque es muy importante el contexto histórico. Entonces eso lo alarga muchísimo más, pero yo creo que terminan siendo muy interesantes y a la gente les gusta mucho. Bueno, yo nuevamente les agradezco por llegar al final de este video. Recuerden dar like, comentar y suscribirse. El apoyo de ustedes es muy importante para mí, para nosotros. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.